Se nos fue el mes de noviembre y se nos va con un gran programa. Miércoles de 8 columnas. Gracias. Gracias por el favor de su atención. Gracias por este intercambio de puntos de vista que nos permite Radio y Televisión de Veracruz a través de la dirección y de la subdirección de noticias. Tenemos una gran invitada y dos grandes periodistas a quien voy a acompañar en esta noche. Primero presento a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, a Lisbeth Aurelia Jiménez, que está con nosotros. Presidenta, qué gusto. Hace un año que vino, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias por permitirme compartir con su público. No, muchas gracias por la confianza de estar aquí con nosotros. Yadira Paredes, qué honor. Algo hicimos bien que regresaste. ¿Cómo estás? Algo hice muy bien que me invitaron nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos, magistrada. Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Yadira, de 4 Media Comunicación y de W Radio. ¿Cómo estás, Héctor Juans? Mi querido Ramsés, con mucho gusto de nuevo aquí en A8 Columnas. Buenas noches, magistrada, Yadira. Un gusto estar con todos ustedes de nuevo. Y además muy ad hoc porque hace algunos días la presidenta rindió su informe de labores, estuvo de testigo de honor, si me permite la expresión. Ahí estuvo el gobernador Cuitlagua García Jiménez. No estuvo la presidenta del Congreso porque creo que había una comparecencia ese día. Pero sí bueno, estuvo, sí estuvo. Sí, estuvo la diputada. Sí estuvo. Entonces, para que vea que estuve bien informado. Pero sí estuvo entonces Adriana Ester. Claro. Adriana Ester, sí, por supuesto, nos hizo el favor de acompañarnos y asistir a la sesión solemne del Pleno del Tribunal, donde se rindió mi primer informe. Pues muchas gracias. Ya estaremos platicando de otros asuntos, magistrada. Pues ha ido un año muy rápido. Usted hablaba de la austeridad, hablaba que también me gustó porque hizo usted un ejercicio de autocrítica. No deja usted de reconocer que pues sigue habiendo la corrupción en el Poder Judicial. Eso es lo que afrontó a grosso modo en el informe, ¿no? Así es, efectivamente, bueno, es un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas y no podemos negar lo que salta a todas luces. Efectivamente, hay temas de corrupción dentro del Poder Judicial, pero por supuesto, bueno, yo siempre he invitado a la ciudadanía a que se formulen las denuncias pertinentes ante la Fiscalía Anticorrupción y por nuestra parte las quejas ante el Consejo de la Judicatura, que por supuesto han redundado en la formación de procedimientos administrativos sancionadores, donde valga la redundancia, se han sancionado a diversos servidores públicos del Poder Judicial del Estado. Creo que no nada más, yo lo decía en mi informe, no nada más es sancionar, sino también el tema de la prevención. ¿De qué forma? Bueno, pues también en este año tuvimos el Código de Ética y que por supuesto nos interesa mucho su difusión a lo largo de todo el Estado y de los 21 distritos judiciales, porque, insisto, tenemos que hacer también un ejercicio de prevención. Perfectamente. Magistrado, usted habló de la austeridad, habló de cómo se ha ordenado durante esos 365 días del año en este informe de labores. Le pregunto, porque sí es importante que se resalte la autonomía del tribunal. El tribunal sí es autónomo, porque bueno, hubo un exgobernador que tuiteó, ¿no?, que daba a entender que no había autonomía en el tribunal, que ni en la fiscalía tampoco, porque bueno, le han adjudicado otro año de prisión preventiva por desaparición forzada. Un exgobernador dice que manejan los hilos otras personas y que no hay autonomía en el tribunal. ¿Sí la hay o no la hay? Claro que la hay, por supuesto, somos un poder judicial autónomo. Quiero aquí puntualizar, miren, a ver, ¿qué pasa con la actividad jurisdiccional? Siempre un juez o magistrado está entre dos partes que están contendiendo, sea materia civil, penal, familiar. En este caso, pues es la parte, por un lado, la fiscalía, quien se encarga de acusar por un determinado hecho delictivo, y por otro lado, bueno, pues una persona imputada, acusada, ¿no? Entonces, pues evidentemente, cuando las cosas no le resultan favorables, pues a alguien le tenemos que echar la culpa. ¿Estamos de acuerdo? Y pues, ¿quién queda mal? El árbitro, el de en medio, el juez. No puedes quedar bien con las dos partes. Entonces, bueno, con todo respeto, pues extendió un año más la prisión preventiva para este exgobernador, quien cuenta con los instrumentos legales para recurrir a esta decisión del juez. Puede apelar, puede ampararse, puede hacer uso de los instrumentos legales que estime convenientes. Sin embargo, yo creo que es una aseveración sin sustento jurídico lo que él está haciendo, sin pruebas, para ser concreta, y evidentemente, y lo hemos dicho, sí hay una coordinación entre los tres poderes, porque al final del día los tres constituimos, tanto el ejecutivo, el judicial, como el legislativo, bueno, el gobierno, por supuesto, y tiene que haber una coordinación para efecto de que
haya una efectiva protección de los derechos de la ciudadanía, de los veracruzanos. Pero eso no implica que, al menos desde el Poder Judicial, se esté siguiendo alguna instrucción de alguna persona o algún grupo determinado. Simplemente se resuelve conforme a derecho y conforme a derecho se cuenta con los instrumentos legales para impugnar una decisión. Insisto, siempre va a haber alguien inconforme con lo que un juez resuelve porque, reitero, estamos entre dos partes. Magistrada, preguntarle precisamente en ese tema que tocaba Ramsés en torno a su informe y bueno, pues el reconocimiento que usted hace de esta corrupción que había o que hay todavía en el Poder Judicial. ¿Han entrado a esta temática de transparencia, de actuar conforme a la ley, conforme a derecho, los jueces, los magistrados, todo el organigrama del Poder Judicial, pues para que puedan trabajar como se debe y como la ciudadanía lo espera y por supuesto pues tener buenos resultados? Sí, por supuesto. Mira, sin duda todo el personal, desde el oficial administrativo hasta el magistrado, estamos en esta línea de una actuación transparente y que es de sumo interés institucional el que se nos reconozca nuestra labor, pero además que es apegada a derecho y que cada día es más transparente y que evidentemente sí. Y existe la corrupción, pero cada vez nos estamos alejando más de ella. Estamos eficientando las prácticas al interior de la institución para que podamos ser fiscalizados de mejor manera. Reitero, todos y cada uno de los que integran el Poder Judicial, desde mi persona en la presidencia hasta el oficial administrativo, estamos conscientes de que al ser servidores públicos estamos en la lupa. Entonces tenemos que eficientar, pero también transparentar lo que hacemos. ¿Ha habido sanciones? ¿Cuántas sanciones tienen ustedes aplicadas por parte del Consejo? Bueno, aproximadamente son 67 procedimientos administrativos sancionadores en los que ha habido un resultado de esta naturaleza que va desde apercibimiento hasta incluso suspensión, separación del cargo, se suspende a veces por 2, 3 meses, de acuerdo a la gravedad de la conducta administrativa. Entonces depende también, desde luego, la consecuencia, ¿no? Pero por supuesto que hay sanciones. Se están también todavía muchas de ellas impugnando por vía de amparo y demás, pero al final del día el mensaje es muy claro hacia la ciudadanía. Si tienen alguna queja en relación a la actuación de algún servidor público del Poder Judicial del Estado, por parte del Consejo de la Judicatura se está actuando de manera puntual. ¿Y cuáles son justamente esas acciones que están cometiendo o que ustedes, no sé si recibieron por alguna denuncia o sorprendieron a algún juez, ¿no? Algún magistrado quizá? Reciben dinero a cambio de aplazar o dictar alguna sentencia, porque cuando escuchamos corrupción dentro del Poder Judicial y cómo se está combatiendo o quitando incluso esa imagen, ¿no? Que también ha sido como un lastre para algunos abogados o quienes se dedican a ejercer el derecho. Finalmente, aquí en este caso específico, ¿qué fue lo que encontraron, magistrada? Bueno, es que, mira, vamos, nosotros iniciamos un procedimiento administrativo sancionador con una queja o de oficio porque se hace una visita, que por cierto se realizaron más de 20 visitas durante todo este año a todos los distritos judiciales. Entonces, bueno, se detectan irregularidades administrativas. ¿Qué significa? Hay retraso en el acuerdo de las promociones, retraso en la emisión de las resoluciones, propiamente son temas administrativos. En el caso, por ejemplo, cuando estamos hablando de temas de dádivas, de que estén recibiendo dádivas, ello ya constituye como tal un hecho delictivo. Entonces, por esos temas, sí ha habido denuncias precisamente en la Fiscalía Anticorrupción. Y en este momento, bueno, hay un juez que está vinculado a proceso, hay un secretario, un auxiliar de sala, tenemos por ahí abiertas investigaciones y por supuesto también hay órdenes de aprehensión, bueno, pero es que por su naturaleza requieren la secrecía, pero insisto, tanto por la vía penal como por la vía administrativa se está actuando para efecto de que los servidores públicos se conduzcan, bueno, de manera honrada y apegada a la ley. En los diferentes niveles. Por supuesto, aquí nadie está exceptuado de la ley, desde la presidencia hasta un oficial administrativo. Afortunadamente no tenemos ningún caso de esta naturaleza con algún magistrado, porque al final del día, al contrario, hemos encontrado, y ahora que yo rendí mi informe, primero, hay un alto
un alto número de sentencias por cada sala de todas las materias. Se ha trabajado arduamente por parte de los magistrados, pero además se han reducido los tiempos en los que se resuelven, tanto en materia familiar, penal, civil. ¿Sí ha habido avances entonces? Por supuesto. Entonces, por eso para mí era muy importante en el informe, no solo decir hay tantas o cuantas de sentencias, sino también llevar a la luz pública el tema de que se han reducido los tiempos en los cuales se resuelven los recursos de apelación, lo que nosotros denominamos tocas. Perfectamente. ¿Cuál es la relación con los magistrados, Presidenta? Porque ya ha habido magistrados que han cumplido su ciclo y se han retirado, y algunos han estado sentidos. Consuelo Flores Aviaga está sentida. ¿Usted la ha buscado? ¿Han tenido alguna comunicación? Porque ella argumenta que no la trataron bien en su salida. Bueno, mire, el tema de la magistrada, con todo respeto, bueno, no fue durante mi gestión. Yo apenas llegué el 2 de diciembre pasado. Entonces, bueno, yo hasta este momento, hasta el día de hoy, no he tenido ninguna conversación con ella, ningún acercamiento, por supuesto. ¿No lo ha buscado ella tampoco? No, y yo la conozco, por supuesto, porque tengo 25 años de servicio dentro de la institución. Sé quién es, con todo respeto, una magistrada con una trayectoria dentro de la institución, pero no me tocó a mí el tema de que ella finalizó su relación con la institución. No desconozco las circunstancias bajo las cuales se dieron porque no estuve directamente vinculada a ella. Exactamente, no puedo hablar de algo que no sé. Y en relación a su sentimiento hacia la institución, pues también creo que es un tema muy subjetivo de ella. Yo no podría decir si está o no está sentida con la institución, porque es un tema que únicamente podría expresarlo y le concierne a ella. ¿Se restituyó a Gladys Maldonado en la Sí, por supuesto, sí. Se dio cumplimiento puntual al amparo, a la ejecutoria de amparo, y ella está actuando en la tercera sala, está reincorporada a la tercera sala y trabajando de manera normal, desempeñando la labor jurisdiccional como magistrada. Magistrado, ¿hubo en algún momento señalamientos de que en el Poder Judicial no permitían que los jueces ejercieran su libre albedrío, que ellos hicieran o aplicaran la justicia de acuerdo a lo que ellos tenían, sino que había una línea directa de la presidencia o había una línea directa incluso del Ejecutivo Estatal? ¿Cómo se ha ido solventando este tema? ¿Es cierto o no es cierto estas acusaciones que había? Bien, mira, creo que ahí tendríamos que ser muy puntuales. Mira, los jueces resuelven, todos y cada uno de los jueces del Estado de Veracruz resuelven de acuerdo a lo que obra en un expediente, en un proceso, de acuerdo a las constancias procesales, a los datos de prueba, de acuerdo a la materia. Creo que esto también carece de algún sustento, el decir que tienen alguna línea o alguna determinada dirección para resolver, porque en dado caso todo sería sentencias condenatorias, autos de vinculación a proceso, y así no ocurre. ¿No hay presos políticos? Bueno, en este momento no. En este momento no hay ningún preso político. Todos y cada una de las personas que se encuentran en un momento internados, en un reclusorio, sujetos a una vinculación a proceso o a una formal prisión, es de acuerdo a la ley. Y por supuesto, muchos de estos temas ya se han ventilado en el juicio de amparo y ahí siguen. Se han sostenido vinculaciones a procesos, sentencias condenatorias. Entonces, bueno, los jueces están resolviendo conforme a derecho, desde luego atendiendo lo que obra en un expediente, en un proceso, lo que se desahoga en una audiencia en materia penal. Entonces yo creo que aquí sería muy aventurado hablar de que hay una línea porque, insisto, no existirían más que autos de vinculación a procesos y sentencias condenatorias y no es el caso. Que bueno, que hay casos que han llamado más la atención justamente por tratarse de personajes de la política estatal. El caso del exsecretario de Gobierno, Rogelio N., por ejemplo, o también Tito, ¿no? El doctor Tito, ¿no? Tito Delfín, exacto, también. El tema de los expriistas, bueno, exduartistas, funcionarios que estuvieron en la administración antepasada. ¿Qué opinión le merecen estos casos donde, bueno, las sentencias justamente en algunos casos pues les han favorecido, ¿no? Es decir, pareciera que se caen los casos. Bien, insisto, a ver, el derecho está muy sujeto a la interpretación. Tan es así, como lo he dicho en otras ocasiones, que existen las tesis jurisprudenciales, que es justamente que la propia Corte va dando una interpretación a la ley. Entonces, evidentemente no pueden ser uniformes todos y cada uno de los criterios, es decir, del juez de primera instancia, del magistrado y en un momento dado de un juez de distrito o de un magistrado federal, e incluso por un ministro de la Corte. Entonces, ¿qué pasa?
Sí, son personas que han estado vinculadas con la política o que han ejercido el servicio público, pero bueno, ello es muy aparte a una situación que ahora los tenga vinculados a proceso o condenados. O sea, esto es otra situación muy diversa al tema político o a la función que en un momento dado hayan ellos desempeñado. Tan es así que a muchos de ellos pues se les ha negado el amparo y siguen recluidos. O sea, no tan solo estamos hablando aquí en Pacho, sino incluso hay personas que están en otros estados por cuestiones de seguridad y demás. Entonces, al final del día, pues ahí está, sí, evidentemente también conceden amparos porque, reitero, siempre va a haber un criterio o criterios diversos a la hora de interpretar la ley. Pero eso no significa que se estén cayendo los asuntos. Simple y sencillamente hay criterios diversos y cada juzgador valora los elementos de tal o cual forma. O sea, cada uno tiene su criterio. Magistrada, precisamente en estos temas que usted comentaba de que había pues algunos vinculados, algunos procesados en otros estados, tenemos el caso del ex fiscal y el mismo ex gobernador del estado. ¿Ha habido problemas para estas audiencias que se tienen? Porque recuerdo, por ejemplo, en el caso del exfiscal, donde hubo una ocasión en donde no hubo conexión para que se llevara a cabo un proceso. ¿Cómo han ido pues solventando estas situaciones que ellos pueden calificar como que hay ahí mano negra para evitar que avancen sus casos? Bueno, no, en realidad no se trata de un tema de que no avancen o no sus casos. A veces no se pueden desahogar las audiencias pues cuestiones netamente tecnológicas, o sea, falla el internet, incluso hay algunos centros de reinserción social o cerezos federales que incluso fijan horarios determinados, fechas determinadas. Por ejemplo, un juez de control de Pacho dice, bueno, voy a fijar una audiencia para el próximo lunes a las 8 de la mañana y te responden del centro de internación federal, no, nosotros a esa hora no podemos, se puede a tal hora. Pasan muchas circunstancias que evitan que se lleve una audiencia, pero en la mayoría de los casos y se han desahogado de manera puntual. Y si no, se vuelven a reagendar de manera inmediata y se llevan a cabo y se desahogan, porque además muchos de estos asuntos pues están con término. O sea, están corriendo términos, entonces tampoco las podemos dilatar por meses. O sea, tienen que desahogarse y tienen que llevarse a cabo las audiencias necesariamente. Y en el caso ahora sí que mi buzón de quejas, ¿verdad? Para usted que la tenemos aquí afortunadamente. Magistrada, ¿cuándo se van a abrir las audiencias para los medios de comunicación? Tenemos compañeros que están en Pacho siguiendo algunos casos y demás, y por lo regular se enfrentan a que el juez decidió no permitir la entrada desde antes de la pandemia, evitar la entrada de los medios de comunicación. ¿Cuándo se abrirán nuevamente las audiencias para los medios? Aquí el tema es constitucionalmente e incluso por parte del propio Código Nacional de Procedimientos Penales se establece que las audiencias son públicas. Todos y cada uno de los medios de comunicación, cualquier persona puede asistir a una audiencia, pero también hay sus excepciones que las prevé la propia ley. Pero al margen también de esas excepciones, como es la protección a la víctima, protección a testigos, hechos delictivos muy particulares como secuestro, de naturaleza sexual, con independencia de esos temas donde hay excepciones, también no debemos olvidar que las partes en la audiencia pueden pedir que sea protegida su identidad y no quieren que entren los medios de comunicación por tal o cual razón. Y todas estas razones, ¿quién las valora? Pues el juez al momento de la audiencia. Él determina en ese momento. Vamos, la regla general puede ingresar cualquier medio de comunicación. La excepción son las que marca la ley, pero además las que se generan dentro de la audiencia y que el juez, como juez de control, está obligado a tutelar no solamente derechos de las víctimas, sino también de los propios imputados, acusados. Ellos mismos a veces no quieren que ingresen los medios de comunicación. Entonces, todo esto se valora dentro de la audiencia y es cuando se van haciendo las excepciones. Ahora, también, ¿qué ocurre? Muchas veces, bueno, los medios de comunicación nada más acuden a temas que son mediáticamente llamativos, pero al final del día yo creo que también tenemos que ir concurriendo a diversas audiencias, no solamente a esas, porque, vamos, si se están ventilando temas de derechos de un menor, pues por añadidura está exceptuado el acceso a los medios de comunicación por protección a los derechos de un menor o de un niño o adolescente. Entonces, todos estos temas, ¿cómo se resuelven? Pues al momento de la audiencia y en cada caso en particular. Okay. Y justo en el tema de las audiencias y las salas de juicios orales, ¿qué tanto están acortando los tiempos para la resolución de los casos? Y también saber, bueno, cuáles son los proyectos para nuevas salas de juicios aquí en el estado.
Ah, claro que sí. Mira, bueno, durante este año se abrieron dos juzgados de control, perdón, uno en Isla, otro en Las Chuapas. Bueno, es un avance, sobre todo hacia la zona sur, que es donde teníamos un poquito la necesidad, ¿no? Pero además, ¿cuál es el avance? En este año se resolvió al 100%, se duplicó al 100% la cantidad de sentencias en materia penal. Entonces, estamos hablando de que fue una prioridad desde el día 1 de mi gestión que se resolvieran los asuntos, es decir, se emitieran sentencias para abatir aquello de que siempre ha sido un reclamo, hay muchas gentes internadas que no tienen sentencia. Ahora, vamos a partir de una premisa. Sí, si hay asuntos que tienen mucho atraso, por supuesto que no se ha sentenciado, pero no pasemos por alto que promueven recursos de apelación, juicios de amparo. Entonces, todo esto va dilatando los procesos. ¿Por qué? Porque nada más un juicio de amparo a veces se lleva un año. Y de las dos partes, supongo, ¿no? Claro, y además puede ser tanto la víctima como el imputado o el acusado. Entonces, todo esto va retrasando, va retrasando. Además, mire, había una práctica, una mala práctica, se estaban difiriendo las audiencias y se diferían. A veces encontramos asuntos que se difirieron por 8 o 10 ocasiones. Entonces, eso es lo que nosotros estamos abatiendo y ahí es donde entra el tema de la coordinación. Ahí es donde entra el tema de la coordinación. Y no solamente en este caso con la Fiscalía, sino también con los asesores de víctimas. ¿Para qué? Para que estas audiencias no se difieran. Si ya estamos ahí todas las partes y aunque sean 10 testigos, pero si nada más llegaron 2, iniciemos el juicio para que así en un lapso máximo de 10 días lo continuemos. Y entonces esto es lo que nos ayudó o nos permitió que se avanzara tanto en la cuestión de número de sentencias que se duplicaron en este año. Que ahora es secretario técnico de la Cámara Alta, José Manuel del Río Virgen, que estuvo detenido en Pacho, quisiera preguntarle 2 cosas. ¿Cómo va ese asunto, si pudiera regresar a la cárcel? Y segundo, él ha dicho que 3.500 veracruzanos están detenidos en Los Cerezos con causas injustificadas. ¿Usted qué puede decir de eso? Bueno, pues mira, con todo respeto, me parece una aseveración que no tiene un sustento jurídico, porque hablar, bueno, primero, no sé de dónde emanan esos 3.500 casos, o sea, no los desconozco, cuáles son los datos de donde él obtiene esta información, de dónde salen estos números, primero. Segundo, a ver, para hablar que están detenidos injustificadamente o, pues bueno, todas las personas que están recluidas es porque hay un auto de vinculación a proceso o están sentenciadas. Entonces no es injustificado, porque sería tanto como decir que cualquier persona que va caminando por la calle veamos y la recluimos sin motivo alguno, y no es el caso. Todas y cada una de las personas que están internadas o hay un auto de vinculación a proceso o en su caso ya una sentencia condenatoria. Entonces creo que para poder hablar este tema de esta manera y decir hay 3.500 personas inocentes, pues tendría que existir 3.500 sentencias absolutorias o autos de no vinculación a proceso, y entonces esta gente ya no estaría internada, ya estaría libre de nueva cuenta. Entonces creo que me parece que no tiene un sustento objetivo y jurídico esta aseveración, con todo respeto. ¿Y el asunto jurídico de José Manuel del Río Virgen, cómo es actualmente? Bueno, yo tengo entendido que se dictó un auto de vinculación a proceso, un auto de no vinculación a proceso, atendiendo a un amparo, fue previo al inicio de mi administración, no conozco a fondo el asunto y hasta ahí tengo yo conocimiento, que se dictó un auto de no vinculación a proceso en el tema. ¿Podría regresar a la cárcel? No lo podría aseverar. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque, bueno, en todo caso, eso ya también es una situación que compete a la Fiscalía. Y en dado caso, nosotros por nuestra cuenta, ¿qué podría suceder? Bueno, pues que hubiera alguna orden de aprehensión, pero yo hasta el momento, pues yo desconozco, no tengo información en ese sentido y tampoco sé lo que ocurre en la Fiscalía, si hay alguna carpeta todavía de investigación o cualquier circunstancia de esa naturaleza, no lo sé, porque además no olvidemos que cuando se dicta un auto de no vinculación a proceso, todavía se le reserva a la Fiscalía la posibilidad. Existe la posibilidad de que lleguen nuevos datos de prueba y entonces pueda concurrir a pedir una nueva orden de aprehensión o una audiencia de imputación en libertad. Pero bueno, es una cuestión general. En este caso en concreto, yo lo que tengo conocimiento es que se dictó un auto de no vinculación a proceso. Recuérdame, era la autoría intelectual del asesinato de un candidato. De un ¿no? candidato, del candidato en la zona norte, de su partido también. Era la autoría, estaba presuntamente
Presuntamente. Pero bueno, así entonces, si no hay una orden de aprehensión, no hay No, yo hasta el momento ningún no problema. tengo conocimiento en ese sentido que hay alguna situación pendiente con él. Oiga, hace un año le preguntaba que si iba a haber cambios en la unidad administrativa del tribunal y dijo que no. Pero ya no está Joana Marlene Bautista. ¿Por qué se fue? Bueno, mire, bueno, a ver, vamos a partir. Es que creo que le han dado mucha relevancia a ese tema, Sí. cuando que nuestra actividad primordial es la administración de justicia. Claro. A ver, el área administrativa, así como una contraloría, como otras áreas, pues son coadyuvantes, pero nuestra función toral es la administración de justicia, no la administración de bienes materiales ni recursos. Lo que nosotros recibimos en un momento dado presupuestalmente, bueno, pues es para cubrir salarios y gastos corrientes que tenemos como cualquier otra institución. Sí, efectivamente, ya no está en la institución. ¿Por qué? Bueno, porque hubo un reordenamiento. Primero, empecé por el área jurisdiccional. Fue reubicar jueces, tener un orden en la materia jurisdiccional, porque esa es la prioridad nuestra. Y eso nos llevó después a generar un orden en el área administrativa. Perfectamente. Vamos a hacer una pausa y regresamos y ya cortamos de tajo ese tema. Así que regresamos. Está la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre. Esto es a 8 columnas. Bueno, estamos teniendo una charla muy interesante con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, la magistrada presidenta Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, a quien acompaño, y estos dos grandes periodistas en esta noche. Bueno, le dije que ya terminaba el asunto administrativo, pero ya la última, porque sí quiero que me actualice unos datos. Ah, claro, por supuesto. Mire, exactamente son 5 jueces los que han sido sancionados a lo largo de este año, Sí. pero además hay 180 procedimientos administrativos sancionadores hasta este momento. Perfecto. O sea, ya son cifras actualizadas en donde evidentemente han resultado diversos servidores públicos sancionados, porque hay procedimientos administrativos en donde se sanciona no solamente al juez, al secretario, sino al oficial, a veces al actuario. Entonces, uno solo implica sanción para varias personas. Perfecto. Bueno, ahora sí, ¿le han detectado algo en la auditoría a Joana Marlene o no han visto nada? Bueno, a ver, aquí en este aspecto quiero puntualizar. La Contraloría Interna, por ley, debe auditar 2 veces al año la Dirección General de Administración. Entonces, ahorita se está auditando el primer semestre. El día 30 de noviembre tendremos resultados de esta auditoría interna. ¿Mañana? Sí, mañana. Y ya entonces, bueno. No se puede venir mañana. No, necesito. Mañana. No, ajá, sí, bueno, ajá, sí. seguimos un procedimiento, ¿no? Entonces, Sí. una vez que se detectan las irregularidades, bueno, se le pide a la Dirección General de Administración que las aclare, que las solvente, como cualquier procedimiento administrativo. Y bueno, ya posterior a ello, ya veremos qué resulta. Porque, insisto, apenas se va a terminar la auditoría interna y a razón de las irregularidades que se encuentren, bueno, se pedirá que las solvente la Dirección General de Administración y pues veremos con posterioridad qué ocurre. Yo sí le quiero reconocer que la presidenta es frontal, directa y siempre hay una gran apertura a los medios de comunicación. Pero también los medios tenemos la obligación de enterarnos y de aprender las terminologías. Sé que hay capacitaciones para eso, ¿no? Sí, efectivamente, este año tuvimos el agrado, por supuesto, de llevar una capacitación para periodistas, justamente tanto en materia penal, materia civil, materia familiar y en cuestión de derechos humanos. ¿Por qué? Miren, creo que es muy importante que ustedes sepan la terminología que se usa en cada materia, de qué va, de qué se trata, de qué hablamos cuando decimos un auto de vinculación a proceso, una medida precautoria, una medida cautelar, que ustedes sepan porque a su vez ustedes son la voz hacia la ciudadanía. Entonces, que tengan la información correcta y oportuna. Es decir, que puedan ustedes utilizar los datos y sobre todo los términos correctos, pero además esto implica un acercamiento institucional, que creo que es sumamente importante, porque al final del día nosotros somos servidores públicos. Entonces, todo lo que se gesta en materia de administración de justicia considero que le atañe a la ciudadanía. Entonces, qué mejor que tener este acercamiento con los medios de comunicación para que a su vez ustedes también tengan no solamente la terminología correcta y el conocimiento básico indispensable para poder informar en materia de administración de justicia, sino también esa cercanía con la institución. Presidenta, yo le quisiera preguntar, bueno, primero reconocerle que cuando se le han acercado a usted algunos temas, por ejemplo, de derecho familiar, de violencia vicaria y demás, se ha dispuesto a investigar
la acusación que hay o el señalamiento que hay, pero preguntarle cómo ha ido mejorando el sistema de justicia para las mujeres, para los hijos de estas mujeres y evitar precisamente la violencia vicaria, porque las organizaciones civiles hablan de que hay casos muy complicados, muy difíciles, que están siendo pues permitidos por los jueces. Ahí cómo está trabajando desde que inició su gestión a la fecha en el tema de la violencia contra las mujeres y la procuración de sus derechos. Bien, bueno, por un lado, estar muy atentos a este tema cuando se presenta alguna queja. Estamos muy vigilantes, sobre todo en materia familiar, el tema de los derechos de niñas, niños y adolescentes. No debemos pasar por alto, reitero, que siempre en estas situaciones, en estos litigios, pues son dos partes. Exacto. Entonces, a veces alguien no queda conforme con lo que resuelve un juez, siempre va a haber una postura inconforme. Entonces, creo que hay que ser muy cuidadosos, pero nosotros desde el Poder Judicial lo que hacemos es, cuando se presenta con nosotros alguna mujer a plantearnos algún tema en relación a algún expediente civil o propiamente familiar, bueno, primero se le pide al juez información al respecto. ¿Qué está pasando? Porque además de eso, no olvidemos que hay tecnicismos, hay tiempos que marca la ley, entonces recursos, amparos. Entonces, bueno, hay que ver con el juez qué es lo que está pasando. Entonces, desde ese momento, el juzgador, bueno, ya presta atención al tema, bueno, porque desde Presidencia estamos checando qué ocurre y de ahí también orientar en este caso a la mujer que se ve implicada en estos temas para que a su vez necesita asistencia jurídica, sin duda tener un abogado. Entonces, bueno, todo esto de manera coordinada, irla encauzando para que tenga un mayor acercamiento con el juzgador, pero además conocimiento de lo que en realidad está ocurriendo. Porque, insisto, hay muchos tecnicismos, muchas cuestiones de temporalidades, entonces muchas veces se desconocen y pues son temas de abogados, ¿no? Entonces también es importante informarlas y sobre todo que sepan que las puertas de los juzgados están abiertas, que pueden acercarse con los jueces sin ningún problema, los jueces están en la mejor disposición y reciben y atienden a muchísima gente todos los días y asisten a audiencias y están pendientes de los temas. Y por otro lado, bueno, también desde el Poder Judicial estamos muy conscientes de las alertas de género que tenemos por parte en el Estado. Entonces, bueno, nosotros estamos trabajando puntualmente temas como el de violencia de género, violencia contra las mujeres. Específicamente nosotros tuvimos un programa muy exitoso este año en relación a darles a las mujeres emprendedoras un espacio cada día 25 del mes para que pudieran tener un espacio seguro para poder vender sus productos, evidentemente sin ningún costo. Y esto nos ha funcionado muy bien porque no nada más se les daba el espacio, sino también se les estaba dando pláticas en relación a la violencia, en relación a temas como registrar su marca, o sea, darles un apoyo integral para que al romper este tema de la dependencia económica, nosotros contribuimos a abatir la violencia contra las mujeres. Les damos esa independencia, esa autonomía que les permite no estar sujetas a este tipo de acciones violentas por un tema económico. Otro sector que también creo que merece la atención o en la impartición de justicia son las personas con discapacidad, ¿no? Y a propósito del 3 de diciembre que se acerca, en el que se recuerda internacionalmente a ese sector, el Poder Judicial también se ha adecuado digamos, para garantizar el derecho a las personas, por ejemplo, sordas o que no tienen, las personas invidentes, cómo se adecúan también los juicios. Ahora Los que indígenas, estuvimos, ¿no? las personas indígenas Sí, que claro, no hablan claro. español, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora que estuve en su informe, me tocó ver ahí toda la traducción en lenguaje de señas mexicano que se hizo de todo su discurso, pues, ¿no? Pero finalmente, ¿cómo se están también adecuando los espacios dentro del Poder Judicial para garantizar la justicia a toda la población, en este caso, con alguna discapacidad? Bien, mira, este es un tema que tiene que ir avanzando gradualmente. Efectivamente, mi informe se buscó que hubiera un traductor del lenguaje de señas mexicano. Nosotros participamos en un congreso que hubo, por decirlo, por parte de la Oficina de Gobierno que se organizó ahí en las instalaciones del Poder Judicial, por parte de la licenciada Baltra. Entonces, pues nosotros vamos participando activamente en estos temas, pero además, en cada una de estas personas que
se encuentra inmersa en algún tema relacionado con el Poder Judicial, se le asiste ya sea con un traductor, ya sea en materia de sordomudos, una lengua originaria, etcétera. Entonces nosotros tenemos esa asistencia porque además por ley estamos obligados a darla. O sea, es un derecho humano. Entonces nosotros velamos por ese derecho. Evidentemente, bueno, las instalaciones tratamos de tener elevadores, tratamos de tener accesos, pero poco a poco vamos avanzando. No todo está hecho, por supuesto, pero es una tarea que traemos pendiente y en la cual sin duda seguiremos trabajando durante el próximo año. Ya no hay ultraje a la autoridad, ya esa figura se elimina. ¿Hay prisión preventiva oficiosa y justificada? Sí, efectivamente. Fíjese, está pasando un fenómeno muy particular. Llegaron muchísimos amparos donde decían suspensiones provisionales donde decían que dejáramos insubsistente la prisión preventiva. Y entonces nos quitaron la posibilidad de poner una prisión preventiva justificada. Es decir, no solamente dijeron, bueno, es inconstitucional la oficiosa, sino también como que lo manejaron de manera generalizada y se llevaron por ahí la justificada. Entonces, bueno, ustedes desde el público conocimiento, concurrí con el señor gobernador de la Ciudad de México, dimos una rueda de prensa que fue muy fructífera porque lo que notamos nosotros que empezó a llegar de esta forma generalizada y de formato. Esto, después de esta rueda de prensa, que sin duda sí fue una cuestión que llamó la atención de la autoridad federal, empezó a cambiar. Empezaron a dejar insubsistente la prisión preventiva oficiosa y nos dieron la oportunidad a la Fiscalía, a los asesores de víctimas, en su momento a pedir la justificada, la prisión preventiva justificada. Pero en estas últimas fechas, justamente en el Distrito Judicial de Jalapa, Pacho, han estado llegando amparos, y, bueno, más que nada, suspensiones provisionales, donde ya los jueces de distrito de Jalapa ya están volviendo a retomar la prisión preventiva oficiosa. Ya. En cuestión de meses. Entonces dijimos, bueno, pues estamos nosotros, lo que yo le decía, la ley, a la interpretación de la ley. Entonces, va variando de criterio. Sí, digo, se generalizó hace unos meses, de pronto aquí en Pacho los jueces de distrito de Jalapa están cambiando algunos su criterio. Entonces, bueno, pues nosotros estamos para cumplir lo que la autoridad federal fija. Fue noticia internacional el asunto de la jueza, ¿no? Angélica Sánchez, 2 veces detenida por haber soltado al compa Playa. Se habló que usted le había hablado, le había dicho, oye, no lo sueltes, que le había hecho, si me permite la expresión, manita de puerco, porque iba a haber consecuencias. Se le violaron los derechos a la jueza. Usted conoce a la jueza, usted le habló a la jueza. ¿Cómo fue esa situación? Bueno, que estuvo a nivel internacional. Claro. Y yo no he tenido ningún empacho en hablar al respecto. Mire, claro que conozco a la jueza porque yo tengo 25 años dentro de la institución. Puedo decir que estudié una maestría con ella, incluso teníamos una amistad. En ningún momento le hablé. ¿Usted era amiga de la jueza Angélica? Sí, la conocí en la maestría, cursé 2 años con ella en la maestría en Veracruz. Claro que la conozco. Y fuimos, bien. Pues además de eso, ella era proyectista en una sala y yo en otra, en el Tribunal Superior de Justicia. Entonces, pues por supuesto que la conozco bien. ¿Cuál es la situación? Yo en ningún momento le hablé ni le indiqué qué hacer. Le voy a decir por qué. Porque el amparo que se le concedió a esta persona era con plenitud de jurisdicción. Es decir, no podía yo haberle dicho a la jueza, no cumplas el amparo, porque el amparo daba la posibilidad, y decía muy claro, de volver a vincular a proceso, y así lo dice el amparo y es público, ahí está, y también decía, y si decidiera no vincular, funde y motive. Esto es, la jueza podía hacer lo que ella estimara conveniente. Entonces, ¿yo cómo podía, vamos a partir de esa premisa, hablarle para que no cumpliera un amparo que era con plenitud de jurisdicción, que implica que ella podía hacer lo que ella decidiera en base a los datos de prueba que obraban? Entonces, bueno, primero, en ningún momento ni le escribí, ni le hablé, ni nada al respecto. ¿Ni la amenazó? Mucho menos. Y vaya, porque insisto, su versión en el sentido que yo la amenacé para que no cumpliera el amparo, pues es incongruente, porque el amparo era con plenitud de jurisdicción y ahí está la ejecutoria de amparo. Bien, en cuanto al tema de su detención, en un momento dado se habló que se había violado una suspensión. El tema es que había una orden de aprehensión
Se ejecutó la orden de aprehensión de manera correcta por parte de la Fiscalía y no lo digo yo, ya lo resolvió la autoridad federal que no se violó la suspensión cuando a ella se le ejecuta la orden de aprehensión. En México. En México, ya lo resolvió la autoridad federal, no es un tema que yo manejo y que yo lo asevero. Y por otro lado, ¿qué pasa? Bueno, esto es en cuanto a la suspensión y el tema de la ejecución de la orden de aprehensión. Aún no se resuelve el tema de fondo respecto a la orden de aprehensión, es decir, si está o no ajustada a derecho. Eso todavía está pendiente ante la autoridad federal. Entonces, bueno, en su momento ya se resolverá y nosotros puntualmente acataremos lo que resuelva la autoridad federal sin ningún problema, somos muy respetuosos. Entonces, pues creo que no es un tema que ya esté resuelto, todavía está pendiente. ¿En la detención en la Ciudad de México era porque supuestamente se iba a dar a la fuga? ¿O por qué fue la detención allá? No, porque había una orden de aprehensión. Y entonces, en ejercicio de sus funciones, la Fiscalía, a través de la Policía Ministerial, pues ejecuta una orden de aprehensión. Perfectamente. ¿Usted está de acuerdo con lo que propone el presidente de que debe haber un tribunal especial para los jueces? Mire, yo creo en lo particular, que la situación del Poder Judicial Federal es muy diferente a la del Poder Judicial local. Es muy, muy distinta. Nos rigen circunstancias muy diferentes, tenemos leyes orgánicas muy distintas, nuestras funciones son bien diferentes. Entonces, bueno, creo que cada situación debe ventilarse de manera diversa. Entonces, la propuesta del señor presidente, yo la respeto, desconozco propiamente cuáles son las circunstancias en particular, pero considero que, bueno, que nosotros como Poder Judicial Estatal tenemos una situación muy diversa a la que tiene el Poder Judicial Federal. ¿Y la relación, magistrada, del Poder Judicial de Veracruz con el Poder Judicial Federal, cómo es? ¿Hay alguna relación o hay nula, salvo esta ida a México para, bueno, protestar y para esta conferencia de prensa? No, la relación es buena, es cordial con el Poder Judicial Federal. Digo, tampoco no tiene, o sea, no podemos hablar de que estemos enemistados o hay alguna diferencia en lo absoluto. Tan es así que en algún momento hemos trabajado con la Casa de la Cultura Jurídica. Ellos nos han compartido algunos de sus cursos, diplomados, incluso en algún momento han ido a vender libros dentro de las instalaciones del Poder Judicial y pues nosotros de igual manera estamos muy, muy conscientes de que las ejecutorias se cumplen, las ejecutorias de amparo se cumplen y de acuerdo a lo que prevé la ley. Entonces, pues no hay ningún tema de diferencia, nada. Lo que yo les decía en el tema de la rueda de prensa, pues más que nada era llamar la atención hacia el Consejo de la Judicatura respecto a lo que estaba pasando, especialmente en el estado de Veracruz, en relación a la prisión preventiva. Pero en realidad no hay ningún tema con nadie por parte de nosotros, del Poder Judicial del Estado, con el Poder Judicial Federal. No tenemos ningún tema en particular con nadie. ¿El crimen organizado está vinculado con algunos jueces en Veracruz? No, por supuesto que no. No, hasta este momento yo no tengo dato alguno en ese sentido, porque al final del día, si hubiera algún vínculo de esta naturaleza, sin duda tendría que haber una investigación en la Fiscalía. Sin duda, ya sea en la Fiscalía del Estado o en la Fiscalía General de la República. O sea, es un tema que por supuesto que implica un hecho delictivo, pero en este momento yo no tengo conocimiento que haya ningún juez vinculado a estos grupos criminales. Y bueno, que para eso deben tener ahora sí muchos cuidados, ¿no? Dentro del Poder Judicial, es parte de la política que usted también destacó, ¿no? Dentro de este primer informe. La transparencia con la cual se están rigiendo para evitar que se vayan a colar, ¿no? O incluso claro, que también reciban amenazas, porque también puede ser la posibilidad. Por supuesto, también hay esa posibilidad y ha existido, o sea, sí ha habido temas con algunos jueces penales, algunos jueces de control, que de pronto hemos tenido que mover de distrito porque sí hay amenazas. Por protección. Sí, por supuesto, por su protección. Y bueno, por ejemplo, ahorita en el sitio judicial de Jalapa, con residencia en Pacho, pues son puros hombres, por el tema de que, bueno, ellos deben salir un tramo de carretera, muchas veces lo hacen de madrugada, entonces por esa razón fue que definí que fueran hombres los que estuvieran en Pacho, lo que no significa y no implica que no haya por parte de las juezas mujeres
el valor y sobre todo la entereza para llevar este tipo de asuntos, porque en Poza Rica hubo un tiempo en que tuvimos 2 juezas, ahorita ya solamente queda una, pero han llevado sin ningún problema temas muy delicados de homicidios múltiples, secuestros, demás, sin problema alguno. Y yo eso sí les puedo decir, que los jueces del Poder Judicial del Estado, hasta este momento, no hay ninguna prueba en ese sentido que se encuentren vinculados con algún grupo delictivo. Por el contrario, hacen su trabajo de manera puntual conforme a la ley, y cuando han sido de alguna manera amenazados, amedrentados, por supuesto que se les ha brindado la protección, tanto por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, se les ha dado el acompañamiento, como por parte de la Fiscalía, porque evidentemente ellos también conocen asuntos muy delicados donde sí se encuentra inmersa la delincuencia organizada. ¿Hay algún número específico de jueces que hayan sido amenazados, magistrada? Bueno, al menos a mí durante mi administración he tenido el conocimiento de un par de casos. En particular una jueza en Pacho y un juez también varón en Pacho. Pero bueno, es que es por la naturaleza de los asuntos que llevan. Y digo, no nos podemos apartar, son los riesgos inherentes a la labor que uno desempeña como juzgador. Magistrada, yo le quisiera preguntar, estamos a punto de finalizar el año y ya en el Congreso está el presupuesto que se va a ejercer el próximo año. ¿Cómo le va a ir al Poder Judicial? ¿Hubo incremento en esta propuesta que se presentó por parte de la CEFIPLAN y que, bueno, yo creo que pasando las comparecencias empezarán ya a analizarla puntualmente los diputados? ¿Cómo le va a ir al Poder Judicial? No, el Poder Judicial le va a ir bien, sin duda, si hubo un incremento presupuestal. ¿Le escribió bien la cartita a Santa Claus? No, y bueno, y creo que al final del día, pues ahí está el trabajo institucional, ¿no? Lo que yo les comentaba, se duplicaron el número de sentencias, entonces también nosotros necesitamos avanzar en algunos temas, como cuáles. Para mí es muy importante las condiciones en las cuales se encuentra trabajando el personal, porque, como lo dije en mi informe, el factor más importante que tenemos dentro de la institución es el humano. Entonces necesitamos condiciones dignas de trabajo, es decir, inmuebles en buenas condiciones, que no padezcan el tema de los climas, no padezcan el tema de la humedad, todo, tema. Claro, por supuesto que es un tema que ya se está atendiendo. Quiero aprovechar la ocasión para comentarles que ya está la licitación, y yo espero que máximo, a mediados de diciembre se empiece a trabajar en este tema del clima. Ya en Veracruz se va a instalar un clima centralizado nuevo en todo el edificio, que esperemos que ya quede listo para mediados de enero. Entonces, para que las temporadas de calor, bueno, sean menos difíciles para los compañeros que laboran en Veracruz, también para los justiciables y por supuesto a los abogados que concurren a esas instalaciones, una situación que me tuvo muy preocupada todo este año y de la que sí nos ocupamos, pero se le estuvo dando un mantenimiento que finalmente conllevó a que hay que sustituirlo todo el clima, es un clima centralizado. Entonces, no es tan fácil nada más agarrar el dinero, sino que se lleva un proceso de licitación, sobre todo porque no son una cantidad pequeña. Entonces, sí tenemos que ser muy cuidadosos en este aspecto en cuanto al tema de la licitación, en cuanto a hacerlo conforme a derecho, pero pues vamos avanzando y eso es lo importante. Entonces, en diciembre ya va a haber clima, entonces. No, yo creo que para enero. Ahorita en diciembre queda el proceso de licitación. Lo bueno es que hace frío, ¿no? No, sí, pero por eso nos estamos apurando, porque urge ganarle al calor, y sobre todo queremos aprovechar las vacaciones para que trabajen. Además del presupuesto que finalmente esperan del Congreso, han hecho lo propio con la reducción de los salarios y esta austeridad republicana, ¿no?, que se le llama. ¿Qué tanto se pudo ahorrar con la disminución de salarios? Y saber si le van a entrar más magistrados. Ya están todos ahí ajustados. Bien, en este año fueron 22 magistrados los que se sumaron al plan de austeridad. Por supuesto que estos ahorros que se lograron por parte del plan de austeridad, pues redundan, miren, en temas que nos permitieron, por ejemplo, solventar el tema de la magistrada Gladys, a quien se le tuvo que... ¿Se tuvo que dar? Claro, por supuesto, el federal no, en la ejecutoria resuelve que se le debe pagar el tiempo que ella estuvo, ya se le pagó, no se le debe, ya se le pagó el tiempo que ella estuvo fuera de la institución. Entonces, bueno, pues es todo para enfrentar todos estos temas que al final del día pues no se tenían previstos, pero que se tienen que solventar. ¿Cuáles han sido las fortalezas y las debilidades en este año, en su gestión? Bueno, yo creo que las fortalezas más que nada es el combate a la corrupción y la capacitación, porque también
quiero hacer el tema y también puntualizar el tema de la modernización. Son las fortalezas, ¿por qué? Porque se tomaron acciones concretas en materia de corrupción, en materia de capacitación, tenemos un aula virtual, se lleva un jueves de conferencias, se han llevado muchísimos cursos, diplomados, etcétera, y por supuesto, en materia de modernización llevamos un avance del 30% en un CICE, que nos va a permitir digitalizar y que estando, por ejemplo, en Pánuco puedas gestionar o hacer promociones dentro de un expediente, por ejemplo, civil, y esto también va a transparentar, pero agilizar los trámites. Y, sin duda, a largo plazo va a abatir la corrupción, porque entonces ya no va a haber la necesidad de que el abogado postulante se presente en la mesa y entonces pues para que me acuerde, para que me agilice, no, ya todo va a estar en línea y esto nos va a generar, insisto, transparencia, pero también abatir la corrupción de manera frontal. Entonces, sin duda, yo creo que esas han sido las fortalezas. ¿Qué nos queda pendiente? Justamente esto, modernizar. Sí, porque necesitamos equipar los juzgados con nuevas computadoras que nos permitan echar a andar todo este sistema que ya se está gestando en el Poder Judicial. Entonces, sí, yo creo que nos falta eso, nos falta sin duda modernizar. También nos falta personal, sin duda también nos falta personal, pero eso implica una reingeniería administrativa. Mire, a razón del cambio que hubo en la administración, en la dirección de administración, ¿qué pasa? De los ahorros que se lograron hacer con las personas que estaban ahí y que se logró eficientar con, digamos, esas personas, esos sueldos se destinaron para abrir 3 centros de convivencia familiar en Papantla, en Misantla y en Tuxpan. Entonces, ¿qué quiere decir? Había personal que tenía de alguna manera obligaciones que no estaban muy claras o tareas que podían sumarse con algún otro empleado. Entonces, lo que se hizo se eficientó. Es propiamente una reingeniería administrativa que nos permitió generar lugares para abrir estos 3 ECOFAN. Pues nos queda prácticamente 30 segundos, magistrada presidenta. Le agradecemos muchísimo porque hace un año estuvo aquí con nosotros. Acaba usted de rendir un informe con resultados y siempre le agradecemos que esté con nosotros. ¿Regresa en otro momento? Claro, por supuesto, siempre que sea yo invitada con mucho gusto, porque como lo dije en mi informe, a mí me interesa administrar justicia de cara a la ciudadanía. Rendición de cuentas es una obligación de cualquier servidor público. Insisto, hay mucha apertura en el Poder Judicial y se lo aplaudo mucho. Muchas gracias. Magistrada. Gracias, buenas noches. ¿Tú regresas o no? Cuando me inviten. Es tu casa, aquí tú lo estaré. sabes. Tú no tienes de otra. Yo aquí sigo. Y yo lo espero, Dios mediante, el próximo miércoles ya, en el mes de diciembre. Gracias y muy buenas noches.